¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Venimos hablando de la historia de Colombia, en lo que tiene que ver con la parte política. Esto es importante. No importa la posición que usted tenga, el estrato social, color político o inclinación política o credo religioso. Aquí lo más importante es que usted se considere y tenga claro que es un ciudadano colombiano y que necesitamos participar en el desarrollo, en el crecimiento y en el cambio de nuestro país. Pero también es bueno conocer un poco la historia política, como venimos hablando, y también un poco de la democracia. Vamos a hablar de los años 50 de nuestro país, donde se incrementa la migración a los ciudadanos, o más bien a las ciudades, debido a la intensificación de los conflictos partidistas entre liberales y conservadores que se disputaban el poder. El conflicto que se manifestó desde los años 30 como resultado de las tensiones sociales y se intensificó aún más tras la muerte de Gaitán, el 9 de abril de 1948, y se adquirió unas características diferentes en diferentes regiones del país. Allí aparecieron los grupos guerrilleros en zonas montañosas y apartadas, en zonas campesinas, pobladas y en los llanos orientales, debido a la presión que ejercían algunos grupos que traían inestabilidad al país. Y se estableció entonces una dictadura militar con el fin de hacer posible el control en las zonas de conflicto. Este gobierno fue sucedido por un régimen bipartidista entre liberales y conservadores desde 1958, conocido como el Frente Nacional. Y quiero recordarles que en ese tiempo atrás, entre liberales y conservadores se repartían los tiempos de gobierno. Un tiempo gobernaban los liberales, otro tiempo gobernaban los conservadores, y así se pasó por un buen tiempo. El Frente Nacional. A partir de 1960, la influencia comunista, óigalo bien, dio un carácter diferente al conflicto. Miles de familias abandonaron sus tierras. Se organizaron en las montañas, donde muchas se establecieron como grupos armados. La violencia comenzó a manifestarse con el enfrentamiento entre guerrillas de orientación marxista, leninista y las Fuerzas Armadas. En 1974 finalizó el Frente Nacional y se retomó al sistema de libre elección. En este periodo, el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidarse con acciones en el país. Recuerdo, en 1960 hay ideas comunistas. Y en 1974
finaliza el Frente Nacional. Aclaro, nuevamente, años anteriores se repartían el poder entre liberales y conservadores. Un periodo los liberales, un periodo los conservadores. Y así se pasaron mucho tiempo. Hasta el año 1974, que vino el sistema de libre elección. El 7 de agosto de 1919, con la batalla de Boyacá, fue definitiva para la independencia absoluta de Colombia. Otro factor que contribuyó al movimiento revolucionario fue la obra adelantada por algunos intelectuales criollos, conocidos como precursores, quienes difundieron los principios de la libertad e igualdad. Entre ellos se encuentran Antonio Nariño, Francisco Miranda y Camilo Torres. En ese tiempo se inició como el proceso presidencial y vicepresidencial. Bolívar fue declarado presidente en la República y Francisco de Paula Santander, quien luchó activamente en la campaña, fue nombrado vicepresidente. Allí empieza como la figura de presidente y vicepresidente. Importante este detalle. Pero también tenemos que hablar de cómo continuó todo este proceso. Todo este proceso de nuestro país después de la presidencia de Bolívar y la vicepresidencia de Paula Santander. Comenzaron dos corrientes fundamentales. Y también podríamos decir que con este inicio, con estas corrientes, la corriente de Santander, de Bolívar y la corriente de Santander, uno como presidente de la República de Colombia de ese entonces, y de Paula Santander como vicepresidente. Entonces allí comienza una tradición histórica que se postula en los orígenes de los partidos liberales y conservadores. Y se remonta precisamente a la herencia de las quejas que existieron entre los bolivarianos y los santanderistas. Óigalo bien. Se postula el origen de los partidos liberales y conservadores y se remonta a una herencia entre las quejas que existieron o los desacuerdos que existieron entre los bolivarianos, o sea, seguidores de Bolívar, y los santanderistas, seguidores de Paula Santander, presidente y vicepresidente en su orden. Entonces comenzaron a haber ya ideologías e inclinaciones hacia algunos líderes en particular. Hablemos un poco de las sociedades democráticas y la institucionalización de los partidos políticos en Colombia. Estamos hablando de ese tiempo, desde En 1846 aparece en Bogotá una sociedad de la clase de los artesanos, en cuyas instalaciones se dedicaban a dictar clases nocturnas para enseñar a leer, a escribir,
para aprender aritmética, o sea, los números, dibujos lineales. En 1849, esta sociedad de artesanos comenzó a ser muy, pero muy popular. Y comenzaron a frecuentarlas o a ser frecuentada por personas que deseaban hacer notorias sus opiniones liberales. Poco a poco se acabó con el principio en la cual se había iniciado esa organización, que era el principio educativo de esa sociedad. Y comenzó a ser un punto de encuentro para hablar de política. Y dejaron de asistir las personas que usaban ruana y que eran quienes en un principio recibían las clases de alfabetización. O sea, esa sociedad tomó otro rumbo y comenzó a ser manipulado por personas con pensamiento político, más que educativo, de alfabetización, con principios políticos. En 1849 se fundó otra sociedad, una sociedad popular, fundada por los jesuitas. Y se reunían con pretextos religiosos. Desde su inicio fue posible sentir la poca simpatía que sentían por el gobierno y por los liberales. Y se convirtió en una sociedad conservadora. Estamos viendo cómo fue los orígenes o cómo se fue extendiendo el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa organización formada por los jesuitas, que luego se llamó Sociedad Católica, se convirtió en el centro de reunión para personas con pensamientos políticos afines, y cada uno en cada sede formó su partido político con sus respectivos simpatizantes. Qué interesante. O sea que la religión desde hace mucho tiempo atrás, hablemos desde toda la extensión de su palabra, fueron artífices de participar en los asuntos del país desde ese entonces. Por eso es que usted y yo no podemos desconocer esto. Sea usted del color que sea, el estrato social que tenga, su simpatía política, credo religioso. No, aquí lo que más importa es primero saber cómo se originó todo esto de la política. ¿Cuál era verdaderamente la situación de nuestro país de ese entonces? ¿Y por qué estamos viviendo hoy, nuestra Colombia actual, lo que estamos viviendo? No puede ser ajeno a ello, de ninguna manera. Todos somos colombianos y por eso no podemos ignorar o no preocuparnos por conocer un poco de toda esta historia. Ya dijimos que en el año 1849 un grupo de jesuitas formaron un lugar para hablar netamente de religión, que a la final se convirtió en una sede donde asistía la gente de pensamiento político. Muy bien. A lo largo del siglo XX, muchos colectivos no simpatizaron con las propuestas y políticas de los partidos liberales
y del Partido Conservador. Por ende, comenzaron a surgir poco a poco nuevas corrientes partidistas. O sea, muchos de los partidos que tenemos hoy en día son ramas del liberalismo y de los conservadores. De ese entonces comenzaron a surgir algunos otros partidos políticos, tales como, le voy a mencionar algunos: Unión Republicana, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, fundada en los años 30 por Jorge Eliezer Gaitán; la Alianza Popular Nacional ANAPO, fundada por Rojas Pinillas durante el tiempo del Frente Nacional; el Partido Comunista de Colombia. También participó el Movimiento Unitario Metapolítico de Regina 11, algunos se acuerdan. Apareció el Movimiento de Salvación Nacional, fundada por Álvaro Gómez Hurtado; la Nueva Fuerza Democrática, fundada por Andrés Pastrana; Alianza Democrática M19, y también estaba la Unión Patriótica, entre otros partidos, desde luego. Para el siglo XX, el panorama político en Colombia gira en torno al multipartidismo. O sea, ya no eran dos partidos, sino muchos partidos que salieron a raíz de una inconformidad de los partidos tradicionales, liberal y conservador. Entonces en Colombia comienza a girar en torno al multipartidismo, o sea, muchos partidos políticos que quieren hacer parte de la política de Colombia. De las cuales no se ha presentado la mayor identificación de la población con ellos, como se esperaba. En donde un momento llegaron a existir 72 partidos. Usted se puede imaginar 72 partidos en Colombia en el siglo XX, que luego se fueron reduciendo según los resultados electorales y según algunas normas y leyes que salieron con respecto al umbral y bueno, otras consecuencias y otras cosas más. Colombia ha pasado por un gran historial político. Desde luego. Y en el gobierno de Gaviria se inicia un proceso nuevo en Colombia, dejando a un lado para ese entonces la obsoleta Constitución Política de Colombia del 86. Y aparece entonces la Constitución de 1991, que le da un giro completo a nuestro país. Con ustedes quiero compartir en nuestro próximo video la situación actual de Colombia. Y nos vamos a meter entonces a hablar de nuestra Colombia actual. Pero tenemos que partir desde 1991. La Constitución Política de Colombia que rige al pueblo colombiano hasta el día de hoy. Usted tiene que enterarse. Usted tiene que saber qué dice la Constitución Política de Colombia, sus derechos y su responsabilidad, y cómo participar para una Colombia mejor. Recuerde, todos somos Colombia y tenemos que luchar y trabajar. Esforcémonos, como dice. Como en su entonces dijo aquel profeta de Dios. Esfuércese y esforcémonos por nuestros pueblos
y por las ciudades de nuestro Dios. En nuestras manos está un país nuevo. Nos vemos en el próximo video hablando de 1991, la Constitución Política de Colombia, hasta el día de hoy.